¿Te has detenido a pensar que una simple fotografía antigua podría ocultar un secreto capaz de cambiar la vida de cientos de personas? En 1904, en la ciudad de Puebla, una joven criada indígena posó junto a sus patrones para un retrato que parecía común. Pero aquel gesto casi invisible de sus manos sobre el vientre escondía algo que con él tiempo pondría en peligro su vida y revelaría una verdad que nadie estaba dispuesto a escuchar. Lo que se descubrió después conmocionó a toda la región. Y hoy te voy a contar la historia completa de María Tecuani, una mujer que prefirió morir libre antes que vivir esclavizada. Antes de comenzar, suscríbete al canal. Dale like a este video y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias dramatizadas inspiradas en hechos reales históricos que merecen ser recordadas. Esta fotografía fue encontrada en el bolsillo de una mujer cuando la hallaron muerta en el camino a Oaxaca en 1905. Pero fíjense en las manos de la joven indígena que aparece detrás de los patrones. Ese gesto protector sobre su vientre esconde un secreto que cambiaría para siempre el destino de 200 familias. Si permaneces hasta el final, descubrirás por qué María Tecuani prefirió morir libre antes que vivir esclavizada. Y como una decisión tomada en una madrugada de diciembre se convirtió en un acto de resistencia que aún hoy nos conmueve. Esta es María Tecuani, 21 años, criada indígena en la Casa de los Montemor de la Vega en Puebla, México, 1904. El Censo Municipal de Puebla la registra simplemente como sirvienta indígena. Pero María guardaba en su vientre algo que ni sus propios patrones sabían. 2. Vidas que estaban por cambiar el curso de la historia. Reparen en esa sonrisa tímida, en esos ojos que no miran directamente a la cámara del fotógrafo francés. Es la sonrisa de quien sabe un secreto terrible, de quien protege algo más valioso que su propia vida. Porque María había descubierto apenas 3 días antes que estaba embarazada de gemelos. Pero lo que no sabía es que don Ricardo Montemayor, su patrón, había estado observando cada uno de sus movimientos durante meses y que en exactamente 48 horas, cuando doña Isabel descubriera la verdad, María tendría que elegir entre salvar a sus hijos o salvar su propia vida. Esta es la única fotografía que existe de María Tecuani. Fue tomada por Moore Henry Lumiere, fotógrafo itinerante que recorría las casas acomodadas de Puebla para retratar a la alta sociedad. Según el registro del estudio Lumiere, la sesión duró apenas 15 minutos, pero esos 15 minutos capturaron para la eternidad el último momento de felicidad silenciosa de María. Porque 3 meses antes María había sido arrancada de su familia a los 14 años. Entregada a la Casa Montemayor como pago de una deuda tras una sequía devastadora que arrasó su pueblo natal. El diario de Padre Miguel Hernández menciona a una joven nahua que llegó llorando, hablando en su lengua ancestral, buscando consuelo. María nunca más volvió a ver a su madre. Cada noche, antes de dormir en el pequeño cuarto junto a la cocina, tocaba las cicatrices en sus manos, marcas del trabajo infantil en la milpa familiar y susurraba en náhuatl las canciones de cuna que su madre le cantaba, pero le habían prohibido hablar su lengua materna. Y poco a poco las palabras comenzaron a desvanecerse de su memoria. Durante 7 años, María fue invisible en esa casa. Limpiaba, cocinaba, servía. Callaba. Don Ricardo Montemayor, comerciante respetado, la veía como parte del mobiliario. Doña Isabel, heredera de una de las familias más tradicionales de Puebla, ni siquiera sabía su nombre real. La llamaba simplemente la India. Pero algo cambió. Meses antes de esta fotografía, Ricardo comenzó a buscar excusas para estar cerca de María. Primero fueron elogios sobre su trabajo, después promesas veladas de protección.
María, que había crecido creyendo que no merecía ser amada, confundió manipulación con afecto. Y una noche de junio, cuando Isabel visitaba a su hermana en la Ciudad de México, Ricardo entró al cuarto de María. Ella tenía 20 años, él 45. No hubo resistencia posible. Como tantas criadas indígenas de la época, María comprendió que su cuerpo no le pertenecía, lo que comenzó como abuso silenciado se repitió durante semanas. Ricardo le regalaba pequeños dulces, pedazos de tela fina, susurros de que ella era especial. María, en su vulnerabilidad, llegó a creer que tal vez él la protegería, que tal vez por primera vez en su vida alguien la valoraba. Pero cuando María descubrió que estaba embarazada, el miedo la paralizó. No de uno, sino de 2 bebés. Podía sentirlos moverse en su vientre. 2 pequeñas vidas que crecían en secreto. Durante 3 meses logró esconder su estado con fajas apretadas y vestidos holgados. Sin embargo, había alguien que sospechaba. Josefina, la cocinera mestiza de 50 años, había notado que María ya no podía comer ciertos alimentos sin sentir náuseas. Una mañana, mientras preparaban el desayuno, Josefina le susurró: «Niña, yo también pasé por esto. Si necesitas ayuda». María rompió en llanto. Por primera vez en meses, alguien la veía como ser humano. Josefina la abrazó y le prometió guardar el secreto, pero ambas sabían que no podrían ocultarlo mucho más tiempo. Y efectivamente todo se desmoronó el 15 de diciembre de 1904, exactamente 3 días después de esta fotografía. María estaba sirviendo el té de la tarde cuando un mareo la hizo tambalearse. La taza se rompió contra el suelo y cuando Isabel la ayudó a levantarse, sintió la dureza del vientre bajo el vestido. Los ojos de Isabel se llenaron de furia. ¿Desde cuándo? Fue lo único que preguntó. María, temblando, no pudo responder. Esa noche Isabel convocó a Ricardo a su despacho. Según las cartas de doña Esperanza Ruiz, vecina de los Montemayor, se escucharon gritos hasta pasada la medianoche. Pero María no sabía nada de eso. Aún en el momento de esta fotografía, aún creía que podría proteger a sus hijos. Aún tenía esperanza de que de alguna manera podría romper el ciclo de servidumbre que había marcado su vida. Miren sus manos una vez más. Ese gesto protector sobre el vientre no es casual. Es el instinto maternal más puro. El mismo gesto que hacían las mujeres nahuas de su pueblo cuando rezaban a Tonantzin, la madre ancestral. María estaba protegiendo no solo a sus bebés, sino a su propia alma de madre. Porque lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su coraje, sino su propia humanidad. Puebla, 1904. Una ciudad donde las madres indígenas escondían a sus hijas al escuchar pasos de patrones por la noche, donde existía una ley no escrita, pero férrea. Los cuerpos de las criadas pertenecían a quienes pagaban su manutención. María había crecido en este mundo de sombras, pero nunca imaginó que ella misma se convertiría en víctima del sistema que la oprimía. Según los documentos de la Hacienda sobre contratos de servidumbre, las jóvenes indígenas eran entregadas por sus familias como pago de deudas, pero en realidad se convertían en propiedad de las casas acomodadas. No tenían salario, no tenían días libres, no tenían voz. Eran literalmente esclavas. Desde los 14 años, María había aprendido a ser invisible. Se levantaba antes del amanecer, cuando las estrellas aún brillaban sobre los volcanes de Puebla. Encendía el fogón, preparaba las tortillas, ponía a hervir el café que don Ricardo tomaba mientras leía el periódico El Heraldo de Puebla. Todo en
Silencio, como un fantasma que mantenía la casa funcionando. Pero los fantasmas también tienen corazón, y el corazón de María guardaba recuerdos que la atormentaban cada noche. Su madre, Itzel, tejiendo rebos junto al río mientras le cantaba en náhuatl. Su hermano menor, Necali, persiguiendo mariposas entre las milpas. El aroma del copal que su abuela quemaba para honrar a los ancestros. Todo eso había quedado atrás cuando la sequía de 1897 arrasó su pueblo. Los estudios antropológicos sobre comunidades náhuatl en Puebla describen ese periodo como devastador para las familias rurales. Sin cosechas, sin dinero, sin opciones. El padre de María había aceptado la oferta de don Ricardo, 20 pesos de plata, a cambio de que su hija trabajara en la casa por tiempo indefinido. Solo hasta que mejoren las cosas, le había dicho su padre, evitando mirarla a los ojos. Pero María sabía, incluso a los 14 años, que no habría regreso. Cuando el carruaje se alejó de su pueblo, se llevó la última esperanza de volver a abrazar a su familia. En la casa Montemayor, María encontró un mundo completamente diferente. Techos altos, pisos de mármol, retratos de antepasados españoles que parecían juzgarla desde sus marcos dorados. Doña Isabel usaba vestidos que costaban más que lo que una familia indígena ganaba en un año. Don Ricardo fumaba puros importados mientras discutía negocios con otros comerciantes. Y María, con su vestido de manta blanca y sus pies descalzos, se movía entre esos lujos como una sombra. Josefina, la cocinera mestiza, fue quien la tomó bajo su protección. Aquí hay reglas que no están escritas, pero que pueden salvarte la vida, le había susurrado el primer día. Nunca mires directamente a los patrones. Nunca hables a menos que te pregunten, y nunca estés sola con el Señor. Pero las reglas no escritas a veces se rompían por circunstancias que escapaban al control de una criada de 14 años. María aprendió a limpiar los muebles finos, a servir el té en porcelana delicada, a caminar sin hacer ruido por los pasillos de la casa. También aprendió a bajar la mirada cuando don Ricardo la observaba más tiempo del necesario. Los primeros años pasaron en una rutina que la anestesiaba. Trabajar, obedecer, callar, sobrevivir. María desarrolló pequeños rituales secretos para mantener viva su identidad. Guardaba semillas de maíz criollo envueltas en un pedazo de rebozo que había pertenecido a su madre. Por las noches, cuando todos dormían, las acariciaba y susurraba oraciones en náhuatl. También había plantado un pequeño jardín secreto detrás de la cocina, donde cultivaba hierbas medicinales que su abuela le había enseñado a reconocer. Epazote para los dolores de estómago, ruda para alejar las malas energías, manzanilla para calmar los nervios. Era su forma de resistir, de mantener viva la sabiduría ancestral que llevaba en la sangre. Pero, a medida que María crecía y se convertía en mujer, don Ricardo comenzó a notarla de manera diferente. Al principio fueron miradas que duraban más de lo necesario. Después comentarios sobre lo bien que se veía o lo trabajadora que era. María sentía un nudo en el estómago cada vez que él se dirigía a ella. Pero no sabía por qué. El padre Miguel, el joven seminarista que visitaba la casa para dar clases de catecismo a los niños del barrio, había notado la incomodidad de María. Un día, después de que ella le sirviera agua fresca, él le preguntó si sabía leer. Cuando María negó con la cabeza avergonzada, él le ofreció enseñarle algunas letras básicas. Esas lecciones secretas se convirtieron en la única luz en la vida de María. Durante media hora cada semana, cuando doña Isabel salía a sus visitas sociales, el padre Miguel le enseñaba a reconocer las letras, a escribir su nombre, a leer pasajes sencillos de la
Biblia. Era la primera vez en años que alguien la trataba como si tuviera valor intelectual. Dios ama a todas sus hijas por igual, le decía el padre Miguel. Tu origen no define tu valor ante los ojos del Señor. Para María, esas palabras eran bálsamo para un alma que había sido tratada como inferior durante tanto tiempo. Pero no todos en la casa veían con buenos ojos la bondad hacia María. Doña Isabel había comenzado a sospechar que su criada estaba volviéndose altanera. La había sorprendido cantando bajito mientras trabajaba. Había notado que ya no mantenía los ojos permanentemente bajos, que a veces sonreía sin motivo aparente. A las indias hay que mantenerlas en su lugar, le comentó a su hermana en una carta que se conserva en los archivos familiares. Si les das confianza, se olvidan de quiénes son. Y fue entonces cuando don Ricardo comenzó a acercarse más. Primero fueron elogios sobre su trabajo. María cocina mejor que muchas señoras de sociedad, le decía a los invitados mientras ella servía la comida con las mejillas ardiendo de vergüenza. Después vinieron los regalos pequeños. Un pedazo de listón azul, una fruta dulce, una moneda de plata por su buen trabajo. María, que nunca había recibido regalos en su vida, no sabía cómo interpretar esas atenciones. En su ingenuidad, comenzó a creer que tal vez don Ricardo la veía como algo más que una simple criada. Tal vez, por primera vez en su vida, alguien la valoraba. No podía imaginar que esos regalos eran el preludio de algo mucho más siniestro, que cada sonrisa, cada elogio, cada pequeña bondad era parte de una estrategia calculada para ganarse su confianza y que una noche de junio, cuando las lluvias comenzaran y doña Isabel estuviera fuera de la ciudad, don Ricardo llamaría a su puerta. Era la noche del 15 de junio de 1904 cuando don Ricardo llamó a la puerta del pequeño cuarto de María. Doña Isabel había viajado a la Ciudad de México para visitar a su hermana enferma. Y la casa había quedado sumida en un silencio pesado que presagiaba la tormenta. María, que había cumplido 20 años apenas un mes antes, estaba remendando un vestido a la luz de una vela cuando escuchó los golpes suaves en su puerta. María, necesito que me ayudes con unos documentos en mi despacho, dijo la voz de don Ricardo desde el pasillo. Ella se incorporó rápidamente, preguntándose qué podría necesitar a esas horas de la noche. Cuando abrió la puerta, lo encontró con una sonrisa que nunca había visto antes. Una sonrisa que la hizo sentir incómoda sin saber por qué. Según el testimonio registrado en el diario del padre Miguel, esa noche había llovido torrencialmente sobre Puebla. Los truenos ahogaban cualquier sonido que pudiera salir de la casa Montemayor. Era como si la naturaleza misma conspirara para silenciar lo que estaba por suceder. María siguió a don Ricardo hasta su despacho, una habitación llena de libros y mapas que siempre le había parecido imponente. Pero esa noche, bajo la luz temblorosa de las velas, el lugar se sentía diferente, más pequeño, más asfixiante. Don Ricardo cerró la puerta detrás de ella y María sintió que algo se rompía en el aire. Siéntate, María, le dijo señalando una silla cerca de su escritorio. Quiero hablarte de tu futuro. Ella obedeció como había aprendido a hacer durante 6 años, pero cuando él se acercó más de lo necesario, cuando puso su mano en su hombro, María entendió que no había documentos que revisar. Eres una mujer muy hermosa, le susurró don Ricardo. He estado observándote crecer y ahora. Su mano se deslizó por el brazo de María que se quedó paralizada. No por voluntad propia, sino por él. Terror que la invadió al comprender que no tenía poder para detener lo que estaba sucediendo. Señor, yo debería regresar a mi cuarto, murmuró María intentando levantarse,
pero la mano de Ricardo en su hombro se volvió más firme. No te preocupes, le dijo con esa sonrisa que ahora le parecía grotesca. Yo te voy a proteger. Pero a cambio tú vas a ser buena conmigo. María nunca había estado con un hombre. En su pueblo, las jóvenes eran cuidadas celosamente hasta el matrimonio. Pero esa noche, en el despacho silencioso de la casa Montemayor, comprendió que su cuerpo no le pertenecía, que 7 años de servidumbre habían convertido cada parte de su ser en propiedad de sus patrones. Lo que sucedió después fue registrado por María años más tarde en una carta que escribió pero nunca envió, encontrada décadas después entre las páginas de un libro de oraciones. No pude gritar, escribió con letra temblorosa. No pude resistir. Solo pude cerrar los ojos y rezar a Tonantzin para que me llevara lejos de ahí. Cuando don Ricardo terminó, María tenía sangre en las piernas y lágrimas que no podía detener. Él le entregó un pañuelo de seda y una moneda de oro. Esto queda entre nosotros, le dijo, ya sin la máscara de bondad que había usado durante meses. Si hablas, te echo a la calle y una india sin protección no dura mucho en esta ciudad. María regresó a su cuarto caminando como en sueños. Se lavó con agua fría, se cambió el vestido y se sentó en su pequeña cama a mirar la moneda de oro que tenía en las manos. Era más dinero del que había visto en su vida, pero se sentía como el precio de su alma. Durante las siguientes semanas, don Ricardo estableció una rutina cruel. 2 o 3 veces por semana, cuando doña Isabel estaba distraída o había salido, él buscaba excusas para estar a solas con María. Siempre con la misma promesa de protección, siempre con la misma amenaza. Velada si ella se resistía. María aprendió a funcionar como un autómata durante el día. Cocinaba, limpiaba, servía, sonreía cuando era necesario. Pero por las noches, cuando todos dormían, se acurrucaba en su cama y lloraba en silencio. Había comenzado a tener pesadillas donde su madre la llamaba en náhuatl. Pero cuando intentaba responder no recordaba las palabras. Josefina, la cocinera, notó que algo había cambiado en María. Niña, pareces un fantasma, le dijo una mañana mientras preparaban el desayuno. ¿Te sientes bien? Pero María no podía hablar. El miedo la había vuelto muda. Solo podía negar con la cabeza y seguir trabajando. El padre Miguel también había notado el cambio. Durante sus lecciones semanales, María ya no prestaba atención. Se quedaba mirando por la ventana con ojos vacíos, como si su alma estuviera en otro lugar. Hija, ¿hay algo que te preocupe?, le preguntó un día, pero María solo susurró, Padre. ¿Es cierto que Dios perdona todos los pecados? Fue por esa época cuando María comenzó a robar pequeños pedazos de azúcar de la cocina, no porque tuviera hambre física, sino porque el dulce le recordaba a su infancia cuando su madre le daba miel de maguey en días especiales. Era una forma desesperada de aferrarse a algo puro en medio de la oscuridad que había invadido su vida. También había comenzado a sentir envidia de doña Isabel, no de sus vestidos o sus joyas, sino de su libertad. Isabel podía decir no a su esposo. Podía salir de la casa cuando quisiera, podía elegir. María, en cambio, estaba atrapada en una prisión invisible de la cual no veía escape. Y luego, en agosto, María notó que algo había cambiado en su cuerpo. Al principio pensó que era el estrés, la tristeza, el miedo constante que la carcomía por dentro. Pero cuando se le retrasó la menstruación por segunda vez, una terrible comprensión comenzó a formarse en su mente. Una mañana, mientras lavaba ropa en el patio trasero, sintió una náusea tan intensa que tuvo que sentarse en el suelo. Josefina,
que había estado observándola con preocupación creciente. Se acercó y la miró directo a los ojos. Niña, le dijo en voz muy baja. ¿Cuándo? ¿Fue tu última regla? María rompió en llanto. No había necesidad de palabras. Josefina entendió inmediatamente lo que había estado sucediendo en esa casa durante meses. Con una furia silenciosa, que María nunca había visto en ella, la cocinera la abrazó y le susurró, ese desgraciado, ese maldito desgraciado. Pero había algo más que María aún no sabía. Cuando Josefina puso su mano experta sobre el vientre de la joven, su expresión cambió. Niña, murmuró con asombro y terror. Esto no es un bebé, son dos gemelos. En una sociedad que ya veía a los hijos mestizos como una vergüenza, María llevaba en su vientre dos vidas que representarían un escándalo doble, dos recordatorios vivientes de la traición de don Ricardo, dos criaturas que doña Isabel jamás permitiría que nacieran. Cuando María comprendió la magnitud de lo que enfrentaba, se tocó el vientre con las mismas manos que su madre había usado para protegerla de niña y susurró en el nahuatl que creía haber olvidado. Tú eres semilla sagrada, hija mía. Sin saber que en solo 4 meses esas palabras se convertirían en la fuerza que le permitiría enfrentar la decisión más difícil de su vida. Era el 18 de diciembre de 1904, exactamente 3 días después de que Monsieur Henry Lumière tomara esa fotografía que ahora conocemos. María había logrado esconder su embarazo durante 5 meses usando fajas apretadas y vestidos cada vez más holgados, pero el destino tenía otros planes. Esa tarde, mientras servía el té en la sala principal, un mareo repentino la hizo tambalearse y la delicada taza de porcelana se estrelló contra el suelo de mármol. El sonido del cristal rompiéndose resonó por toda la casa como un presagio. Doña Isabel, que estaba bordando junto a la ventana, se levantó inmediatamente para ayudar a María, pero cuando puso su mano en el brazo de la joven para estabilizarla, sus dedos rozaron el vientre abultado bajo el vestido. Los ojos de Isabel se endurecieron al instante. Durante 5 segundos que parecieron eternos, las dos mujeres se miraron en silencio. Una con el terror pintado en el rostro, la otra con una furia fría que helaba la sangre. Sígueme. Fue lo único que dijo Isabel. Con una voz tan baja que parecía venir del infierno. Según las cartas de doña Esperanza Ruiz, la vecina de los Montemayor, esa noche se escucharon voces alteradas hasta pasada la medianoche. Los gritos de Isabel atravesaban las paredes gruesas de la casa colonial, mezclándose con el viento frío de diciembre que bajaba de los volcanes. En el despacho de don Ricardo, María estaba de pie frente a los dos patrones, temblando no solo de frío, sino de terror. La luz de las velas creaba sombras danzantes en las paredes, como demonios que presenciaran el juicio. Isabel había convocado a su esposo para enfrentar juntos la deshonra que había entrado en su casa. ¿De quién es? Fue la primera pregunta de Isabel, aunque su mirada acusadora ya había encontrado la respuesta en los ojos evasivos de su esposo. Don Ricardo permanecía en silencio, fumando un puro con manos temblorosas, incapaz de defender a la mujer que había abusado durante meses. ¿Desde cuándo? Insistió Isabel. María con la voz quebrada murmuró que desde agosto. 5 meses calculó Isabel en voz alta. 5 meses en los que me has estado mintiendo. No estaba hablando solo con María. Su furia se dirigía también a Ricardo, que seguía sin poder pronunciar palabra. Isabel se dirigió a su escritorio y sacó un pequeño saco de monedas de plata. El sonido metálico llenó el silencio pesado de la habitación. Mañana irás con la curandera del mercado, le dijo a María con una frialdad que cortaba como cuchillo.
Estas monedas serán suficientes para que resuelva tu problema. El libro de cuentas de la farmacia local registra la compra frecuente de remedios para mujeres durante esa época. Un eufemismo que ocultaba las prácticas clandestinas para interrumpir embarazos. Era un secreto a voces que muchas familias acomodadas recurrían a estos métodos cuando las criadas se metían en problemas. María miró las monedas sobre la mesa. Eran más dinero del que había visto junto en toda su vida. Suficiente para liberar a su familia de las deudas. Suficiente para comprar semillas y herramientas para toda una temporada de cultivo. Suficiente para cambiar el destino de los suyos. Pero cuando llevó sus manos al vientre, sintió el movimiento sutil de los bebés que crecían dentro de ella. Dos vidas inocentes que dependían completamente de su decisión. Y en ese momento, la voz de su madre resonó en su memoria como un eco ancestral. Tú eres semilla sagrada, hija mía. No puedo, susurró María con lágrimas corriendo por sus mejillas. No puedo matar lo único que es mío en este mundo. Sus palabras cayeron como piedras en el agua quieta de la habitación. Isabel se puso rígida. Ricardo dejó caer el puro al suelo. ¿Cómo te atreves?, gritó Isabel, levantándose de su silla con los ojos llenos de furia. Eres una india ignorante sin derechos. Harás lo que yo te ordene. Pero María, por primera vez en 7 años de servidumbre, levantó la mirada y enfrentó directamente los ojos de su patrona. Puede quitarme todo, señora, dijo con una voz que temblaba. Pero no se quebraba. Puede echarme a la calle, puede negarme comida, puede golpearme, pero no puede quitarme mi alma de madre. Eran las palabras más valientes que había pronunciado en toda su vida. La bofetada de Isabel resonó como un disparo. María sintió el sabor de la sangre en su boca, pero no bajó la mirada. Por primera vez se había negado a obedecer. Por primera vez había elegido defender algo que consideraba sagrado por encima de su propia seguridad. Tienes hasta el amanecer para reconsiderar, le dijo Isabel señalando la puerta. Si no has resuelto esto antes de que salga el sol, te echaré a la calle. Sin nada, ni ropa, ni comida, ni dinero. Ya veremos cuánto duran tus principios cuando te estés muriendo de hambre en el camino. María salió del despacho con el rostro hinchado y el corazón roto, pero también con algo que no había sentido antes, la dignidad de haber elegido. Había antepuesto el amor maternal a su propia supervivencia. Había descubierto que tenía límites que ni siquiera la amenaza de muerte podía cruzar. En su pequeño cuarto, mientras empacaba sus pocas pertenencias en un rebozo desgastado, María sintió los movimientos de sus bebés. No los dejaré que los maten, le susurró en náhuatl. Prefiero que muramos libres a que vivan como esclavos, guardó las semillas de maíz criollo, que habían sido su conexión con sus raíces. Tomó el pequeño crucifijo que el padre Miguel le había regalado y se cubrió con el rebozo que había pertenecido a su madre, el único objeto que conservaba de su vida anterior. Cuando el reloj de la iglesia marcó las 3 de la madrugada, María abrió la puerta de su cuarto por última vez. Afuera, una llovizna fría creaba charcos. En el patio empedrado, sus pies descalzos tocaron el suelo helado, pero su corazón ardía con una determinación que nunca había sentido. Caminó hacia la puerta principal de la casa, pero antes de abrirla se detuvo frente al espejo del recibidor. Durante 7 años había pasado frente a ese espejo sin mirarse realmente, como si fuera invisible incluso para sí misma. Pero esa noche, a la luz de la luna que se filtraba por las ventanas, María se vio por primera vez no como una criada, sino como una mujer que había elegido la libertad.
La puerta se cerró detrás de ella con un sonido suave pero definitivo. No hubo gritos, no hubo persecución. Solo el silencio de una ciudad dormida y el eco de sus pasos sobre los adoquines mojados. María Tecuani, de 21 años, embarazada de gemelos, sin dinero y sin destino, comenzó a caminar hacia el único lugar donde creía que podría encontrar refugio, el sur, hacia Oaxaca, donde sabía que vivían comunidades indígenas que tal vez la acogerían. Según el registro de viajantes en la Estrada, Puebla, Oaxaca, varias personas reportaron haber visto a una mujer joven, evidentemente embarazada, caminando sola en dirección al valle durante las primeras horas del 19 de diciembre. Algunos intentaron ofrecerle ayuda, pero ella les agradecía en voz baja y continuaba su camino. En la casa Montemayor, cuando Josefina llegó a preparar el desayuno y encontró el cuarto de María vacío, no sintió sorpresa, sino alivio. Al menos está libre, murmuró mientras limpiaba las lágrimas que no podía contener. Durante el resto de su vida, Josefina conservaría las hierbas medicinales que María había plantado en su jardín. Secreto como un testimonio silencioso de la valentía de una joven que prefirió la incertidumbre a la humillación. El padre Miguel, cuando se enteró de la desaparición, ofreció misas especiales por el alma de María y sus bebés. En su diario escribió: hoy partió una de las almas más puras que he conocido. Que Dios la proteja en el camino y le dé la fuerza que necesita para ser la madre ¿qué quiere ser? Doña Isabel nunca más mencionó el nombre de María. Ordenó que su cuarto fuera convertido en despensa, como si borrando el espacio pudiera borrar también la memoria de lo que había pasado. Pero en las noches de diciembre, cuando el viento silbaba entre las tejas, a veces creía escuchar el eco de canciones en la talle que le helaban la sangre. Don Ricardo, por su parte, desarrolló una extraña costumbre de asomarse a la ventana cada mañana, como si esperara ver a María regresar por el camino. Pero los meses pasaron y solo llegaban rumores contradictorios. Que la habían visto en Atlixo, que había dado a luz en una cueva cerca de Oaxaca, que había muerto de frío antes de llegar al siguiente pueblo. El inventario de la Casa Montemayor, realizado en 1905, registra la ausencia súbita de varios objetos pequeños, un rebozo de algodón, un crucifijo de madera, algunas semillas guardadas en frascos de vidrio, objetos sin valor monetario, pero con un significado profundo para quien los había llevado consigo en su huida hacia la libertad. 90 años después, en 1994, cuando los nietos de los Montemayor vaciaban la casa familiar para venderla, encontraron esa fotografía olvidada en un baúl del desván. La imagen los desconcertó. ¿Quién era esa joven indígena que aparecía junto a sus abuelos? ¿Por qué sus manos protegían su vientre de esa manera tan particular? Fue entonces cuando Esperanza Montemayor, historiadora y tataranieta de don Ricardo, comenzó a investigar. En los archivos municipales de Puebla encontró el registro de María Tecuani como sirvienta indígena en el censo de 1904, pero había algo más. En el libro de personas desaparecidas del periódico El Heraldo de Puebla, fechado en enero de 1905, apareció una pequeña nota que decía: se busca información sobre María Tecuani, joven indígena que partió de la ciudad en diciembre pasado. Lo que Esperanza descubrió después cambió para siempre su comprensión de la historia familiar. En el archivo de la iglesia San José encontró las anotaciones del padre Miguel Hernández, quien había escrito: María Tecuani, alma noble y pura, partió hacia Oaxaca, llevando en su vientre la esperanza de una nueva generación. Que Dios la bendiga y proteja su valentía. Pero la investigación más reveladora llegó cuando Esperanza viajó a las comunidades indígenas de Oaxaca, siguiendo el rastro de María.
En el pueblo de San Antonino Castillo Velasco, una anciana llamada Luz Tecuani la recibió con curiosidad. Busco información sobre una mujer que pudo haber llegado aquí en 1904. Le explicó Esperanza. Se llamaba María Tecuani y estaba embarazada. Los ojos de la anciana se iluminaron. María Tecuani era mi abuela, dijo con una sonrisa. Llegó aquí en la Navidad de 1904, casi muerta de frío y cansancio. Mi bisabuelo la encontró desmayada en el camino y la trajo a casa. 2 meses después nacieron los gemelos, Miguel y Carlos. Esperanza sintió que el mundo se detenía. María había sobrevivido. No solo eso, había logrado dar a luz a sus hijos y criarlos en libertad. ¿Qué pasó con ella después?, preguntó con la voz entrecortada. Luz sonrió con orgullo. Vivió hasta los 89 años. Se convirtió en partera del pueblo. Ayudó a nacer a más de 200 bebés. Decía que después de haber luchado tanto por defender la vida de sus propios hijos, su misión era proteger todas las vidas que pudiera. Los registros de la comunidad de San Antonino Castillo Velasco confirman la llegada de María Tecuani en diciembre de 1904 y documentan su trabajo como partera durante más de 6 décadas. Las actas de nacimiento muestran que Miguel y Carlos Tecuani crecieron como hijos respetados de la comunidad y que ambos se convirtieron en maestros rurales que llevaron educación a pueblos remotos de Oaxaca. Pero había más sorpresas esperando a Esperanza. Luz la llevó a una pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo, donde vivía un hombre mayor de unos 70 años. Este es Necali Tecuani, dijo Luz. Nieto de María, hijo de Miguel. El hombre las recibió con curiosidad y cuando Esperanza le explicó el motivo de su visita, él desapareció en el interior de la casa y regresó con algo que la dejó sin aliento. Era un rebozo desgastado, de un mismo color y tejido que el que María llevaba en la fotografía de 1904. Mi abuela siempre decía que este rebozo había pertenecido a su madre, explicó Necali. Lo guardó toda su vida como su tesoro más preciado. Cuando murió, nos dejó instrucciones de conservarlo siempre, porque representaba la fuerza de las mujeres de nuestra familia. Necali también conservaba algo más, un pequeño frasco de vidrio con semillas de maíz criollo. Mi abuela las plantó aquí cuando llegó, dijo. Decía que mientras tuviéramos estas semillas nunca olvidaríamos de dónde veníamos. Hoy casi todo el maíz que se cultiva en esta región viene de esas semillas originales. La historia completa comenzó a emerger a través de los relatos familiares que se habían transmitido de generación en generación. María había llegado al pueblo al borde de la muerte, pero la comunidad la había acogido sin hacer preguntas. Cuando nacieron los gemelos, en febrero de 1905, toda la comunidad los celebró como hijos propios. María nunca habló con amargura de su pasado. Según los testimonios recogidos por Esperanza, ella siempre decía, lo que pasó antes me trajo hasta aquí, donde debía estar. Se había dedicado a ayudar a otras mujeres, especialmente a jóvenes madres solteras que llegaban al pueblo buscando refugio. Miguel Tecuani se convirtió en el primer maestro indígena de la región, fundando escuelas rurales donde enseñaba tanto en español como en zapoteco. Carlos se dedicó a la agricultura y desarrolló técnicas de cultivo que mejoraron la producción de maíz en toda la zona. Ambos tuvieron familias grandes y prósperas, y ambos enseñaron a sus hijos a valorar la educación y la dignidad. Cuando María murió en 1993, a los 89 años más de 1000 personas asistieron a su funeral. Había ayudado a nacer a 3 generaciones completas del pueblo. En su lápida, por petición propia, se escribió en náhuatl, tú eres semilla sagrada, hija mía, las mismas
Palabras que su madre le había dicho y que ella había repetido a cada mujer que ayudó durante su vida. Hoy en San Antonino Castillo Velasco existe un centro de salud que lleva el nombre de María Tecu. Atiende a mujeres embarazadas de toda la región y tiene una filosofía simple. Toda vida es sagrada, toda madre merece respeto. Es dirigido por las bisnietas de María, quienes continúan su legado de proteger a las mujeres más vulnerables. La fotografía de 1904, que durante décadas había permanecido olvidada, ahora se exhibe en el Museo Comunitario del Pueblo como testimonio de valentía y resistencia. Junto a ella hay una placa que dice María Tecuani, 1883 a 193. Madre, partera, guardiana de vidas. Su valor cambió el destino de generaciones. Esperanza Montemayor. Después de conocer la verdadera historia, tomó una decisión que honró la memoria de María. Donó la mitad de la herencia familiar para crear un fondo de becas destinado a jóvenes indígenas que quieren estudiar medicina y partería. Es lo menos que puedo hacer, dijo, para reparar el daño que mi familia causó hace un siglo. La historia de María Tecuani nos enseña que a veces el acto más valiente no es quedarse y luchar, sino tener el coraje de partir hacia lo desconocido para proteger lo que más amamos. Que una madre dispuesta a sacrificarlo todo por sus hijos puede cambiar el destino de generaciones enteras y que la verdadera libertad no se encuentra en la comodidad, sino en la dignidad de elegir nuestro propio camino. En esa fotografía de 1904, María no sabía que sus manos protectoras sobre el vientre se convertirían en símbolo de resistencia maternal que inspiraría a miles de mujeres. No sabía que su decisión de elegir el amor por encima del miedo se convertiría en legado de valentía que perduraría por más de un siglo. Porque algunas historias, como algunas semillas, necesitan tierra nueva para florecer. La historia de María Tecuani es una dramatización inspirada en hechos reales, históricos, que nos recuerda que la dignidad a veces exige decisiones dolorosas y que la libertad puede costar más que la vida misma. Nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, la valentía de una madre puede convertirse en semilla de esperanza para generaciones enteras. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de María, teniendo que elegir entre obedecer y salvarte o resistir y arriesgarlo todo? ¿Crees que aún hoy existen silencios impuestos que obligan a muchas mujeres a esconder su verdad? ¿Qué significa para ti la palabra libertad cuando está en juego la vida de tus hijos? Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra semilla para saber que acompañaste esta historia completa hasta el final. Cuéntanos también desde qué ciudad nos ves. Queremos conocerte y leerte. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta, activar la campanita para no perderte las próximas historias dramatizadas inspiradas en hechos reales. Y compartir este video con alguien que valore la memoria de mujeres como María. Y si quieres seguir descubriendo relatos que nos conmueven y nos hacen reflexionar sobre el pasado, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla.